Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a un nuevo Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para compartir con ustedes y profundizar, como no, en los conceptos bíblicos, aprender más de la palabra del Señor y poder estar más cerca de su presencia. Un saludo muy especial a todas las personas que han venido conectándose con nosotros. Gracias por estar ahí de antemano, escribiendo, saludando, mandando saludos a otros, haciendo coinonía, creando confraternidad entre los hermanos. Muchas gracias por eso, es muy importante. Les pido el favor que compartan este video por todas sus redes sociales, por Facebook, por WhatsApp, por Messenger, por Instagram, por todas partes posibles para que más personas puedan escuchar la palabra del Señor. Ayúdenos a recomendar estas prédicas con más personas. Ayúdenos a recomendar la palabra de Dios con más personas para poder llegar, obviamente, y predicar la palabra a aquellos que lo necesitan. Hemos estado estudiando el fruto, las virtudes del fruto del Espíritu. Hemos estado estudiando ese tema. Hemos visto ya el amor, hemos visto el gozo, hemos visto la paz. Hoy llegaremos a la cuarta virtud del fruto del Espíritu, que es la paciencia. Dame paciencia, Señor, dame paciencia. Esa es la virtud del fruto del Espíritu que estaremos analizando en el día de hoy. Así que le pido, disponga su corazón, dispóngase de tiempo, tráigase un cafecito si quiere. Qué chévere escuchar la palabra de Dios con un cafecito. Traiga un cuadernito donde apuntar, tome apuntes, tome un esferito y comencemos a aprender de la palabra de Dios. Sé que tal vez estos no sean los temas más entretenidos para muchos, pero les aseguro que son los temas más útiles para todos. Estos temas nos sirven para la cotidianidad, para la vida diaria, para aprender a ser más como Cristo, a vivir más como Cristo, a comportarnos como el Señor. Así que son supremamente importantes. Yo no puedo andar escogiendo temas solamente por predicar los temas más populares o los que a la gente más les gusta escuchar. No puedo hacer eso. Yo tengo que predicar todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Porque la mayoría de las personas en YouTube escogen lo que les gusta, pero no saben lo que realmente necesitan. Y ese es un problema grande. Gracias a ustedes. Ustedes comprenden que nosotros en nuestra labor ministerial tenemos que escoger realmente lo que sea de edificación para aquellos que nos ven y nos siguen por las redes sociales. Así que está listo. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gloria a Él. No sin antes agradecer a los que ya están unidos, ahí donde dice unirse, a los patrocinadores, a los que están en Patreons. Todos ellos nos ayudan muchísimo. Sin ustedes sería imposible dedicar todo el tiempo. Usted no se imagina la cantidad de tiempo que dedicamos a todo esto. Así que gracias a ustedes por su esfuerzo, por su dedicación y por su trabajo y por apoyarnos y esas ofrendas que son de bendición para nosotros. ¿Listo? Ahora está listo. Yo estoy listo. Oremos, démosle gracias al Señor y pidámosle que nos hable en el día de hoy. Amado Señor, te doy muchas gracias por estar en tu presencia, porque me permites el privilegio y la oportunidad de alabar, glorificar y exaltar tu maravilloso nombre. Ayúdanos, Señor, a poder compartir la palabra con mis amados hermanos de una mejor manera. Ayúdanos, Señor, a poder compartir el Evangelio con ellos. Que lo que estudiemos hoy sea útil y práctico para nuestra vida, para nuestra cotidianidad, para nuestra vida en familia, para nuestra vida en pareja, para nuestra vida laboral, para nuestra vida como padres, para todos los aspectos, todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida que necesitan más de ti. Señor, yo te pido y te suplico, te ruego y te imploro que nos hables y ministres por medio de la palabra en esta mañana. Mira las personas que entran a esta prédica llenos de necesidades, llenos de preguntas, Señor. Algunos con inquietudes, algunos con angustias. Sacia, Señor, sacia su necesidad. Habla a sus vidas, ministra a sus corazones. Muévete, Señor, en ellos como solamente tú y nadie más que tú sabes hacerlo. Te lo pido, Señor, con todo el corazón, con todo mi ser, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Hoy, como ya les dije, hablaremos, nuestro tema es la paciencia. Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Llegamos entonces a la virtud de la paciencia. Y es que esta de verdad que es una virtud que no mucha gente tiene. No mucha gente es paciente. Definitivamente hay personas que son sumamente impacientes. Hay personas que no saben esperar. Hay personas que lo quieren todo ya, inmediatamente. Y si no es ya, entonces no será nunca. No será nunca. Recuerdo el caso de una novia
a la cual su novio le propuso matrimonio y le dijo, casémonos. Y ella le dijo, sí. Y él le dijo, está bien, esperemos hasta diciembre. Y era como agosto, le dijo, ¿hasta diciembre? Ah, no, entonces no, entonces deja así, mejor ni nos casamos. Después de que se casaron ya no veía la hora de deshacerse de él, pero cuando él le propuso matrimonio estaba desesperada porque quería que fuera ya. Las cosas en la vida, mi hermano querido, no se dan en nuestros tiempos. No depende de nuestro tiempo, de nuestro propósito. Depende del tiempo de Dios, de cómo Dios quiere y cuándo quiere hacer las cosas. Y nosotros debemos aprender una virtud maravillosa que es la virtud de la paciencia. El Espíritu Santo la genera en nuestra vida para aprender a esperar el tiempo de Dios para todas las cosas. Las cosas se deben dar conforme al tiempo maravilloso y perfecto de nuestro Señor y no conforme a nuestra propia voluntad y capricho, porque cuando aceleramos las cosas salen mal. Y de todo eso es de lo cual vamos a hablar en el día de hoy. Pero comencemos con la definición. ¿Cómo podríamos definir paciencia? Alguien una vez me la definió de esta manera. La paciencia es la ciencia de la paz. Paciencia. Eso era lo que esta persona pensaba que significaba paciencia, la ciencia de la paz. Como que uno puede crear o tener una forma lógico-racional de conseguir la paz. Pero realmente la palabra paciencia en la Biblia, la que aparece en Gálatas, es otra cosa y significa otra cosa. Incluso la palabra en español no significa la ciencia de la paz. La palabra en español viene del latín, una palabra que es patientia, y que es una palabra compuesta por dos, una patien, que significa cualidad, y tia, que significa sufrimiento. Es decir, paciencia es la capacidad de sufrir. Escúcheme esto. La paciencia es la capacidad de sufrir. Por eso, cuando hablamos de un paciente, nos referimos a alguien o que es capaz de esperar en medio de la dificultad, o de alguien que está enfermo y en un tratamiento médico esperando sanarse. Un paciente. Alguien que tiene la capacidad de vivir sufriendo. Y aquí ya comenzamos con un tremendo significado, aunque no lo saco del griego sino del latín, pero por algo se traduce como paciencia en la mayoría de nuestras versiones bíblicas. La capacidad de aún estando sufriendo o estar sufriendo, poder vivir de esa manera. Debemos aprender a vivir en medio del sufrimiento y en medio de las luchas. Y eso es paciencia. Debemos aprender a convivir con las dificultades de la vida. Eso es paciencia. Y eso es algo que el Espíritu Santo genera dentro de nosotros, con su poder y con su gloria. Ahora bien, en Gálatas, la palabra paciencia, en Gálatas capítulo 5, verso 22, es la palabra macrotsumia o macrotsumia, que significa largura de espíritu. Fíjese que la lógica es la misma. Largura de espíritu, soporte o aguante. Que el espíritu pueda alargarse, soportar, aguantar un determinado tiempo, un tiempo extenso en medio del sufrimiento. Es entender que el sufrimiento no es una cuestión meramente de un pedazo o de un fragmento de tiempo en la vida. No, la vida misma es sufrida. Cuando hablábamos del amor y estábamos analizando 1 Corintios capítulo 13, vimos que una de las características, además de que el amor es paciente, es también que el amor es sufrido. Son dos cosas que están relacionadas. La vida misma es sufrida. La vida se sufre. Pero eso no quiere decir que no se disfrute. Y eso no quiere decir que no nos gocemos de estar vivos. Yo puedo sufrir la vida, puedo pasar por dificultades y al mismo tiempo disfrutar de la vida. Así que macrotsumia significa eso, largura de espíritu. Como que mi espíritu se alarga en los días de mi dificultad. Ahora, hay algo muy interesante y es que esa palabra no es propia del griego clásico, es exclusiva de la Biblia, téngalo en cuenta. Macrotsumia no era una palabra que se usaba generalmente por los griegos o en los escritos griegos.
Para la lógica filosófica griega, el sufrimiento no era algo deseable. Ahora, usted encontrará diferentes escuelas alrededor de este asunto del sufrimiento. Escuelas, por ejemplo, como el hedonismo, que ponían al placer como la forma máxima de encontrar la felicidad y por lo tanto ellos intentaban evitar todo tipo de sufrimiento. Por eso, el hecho de hablar de la paciencia, el hecho de soportar la dificultad como una virtud, para un griego no tenía sentido alguno. ¿Cómo así que voy a disfrutar de la dificultad? Para ellos eso no tenía lógica. Incluso con escuelas filosóficas un poco menos extremas como el hedonismo, tenemos a los estoicos, por ejemplo, o a los epicúreos, por ejemplo. Otras escuelas filosóficas tampoco veían como algo deseable al sufrimiento, aunque algunos de ellos sí lo interpretaban como algo necesario, pero no como algo deseable. Resulta que en el cristianismo el sufrimiento es algo deseable. ¿Cómo me va a decir, hermano, si a mí en la iglesia, en la prosperidad, toda la vida me han enseñado que Dios no quiere que yo sufra? Mentira les han enseñado. Si le han enseñado que Dios no quiere que usted sufra, le han enseñado una mentira y le están haciendo mucho daño. Dentro de la voluntad de Dios está que usted y yo pasemos por momentos de sufrimiento. O sea, la pregunta no es, ¿el Señor será que me hace pasar por momentos de sufrimiento? No, la pregunta es, ¿cuándo el Señor te va a hacer pasar por momentos de sufrimiento? Porque dentro de su voluntad está que aprendamos a vivir sufriendo. De hecho, toda la vida es un sufrimiento, pero hay momentos específicos en la vida donde la angustia es más grande, donde los problemas son más grandes. Y alguno de ustedes me dirá, hermano, ese momento específico en mi vida ha sido toda mi vida. Sí, tenemos que admitir que hay personas que sufren más que otras. Eso tampoco es nuevo. Y eso no quiere decir que ellos estén más lejos o más cerca del Señor. Simplemente quiere decir que el Señor sabe lo que hace. Por alguna razón permite que unas personas sufran más que otras. Eso es parte de la vida. Pero cada sufrimiento nos enseña algo. Cada sufrimiento nos ayuda a madurar. Cada sufrimiento nos enfrenta a nuevos retos y nos ayuda a entender mejor el propósito de Dios para con nuestra vida. Dios, que es el único que nos conoce perfectamente mejor que nosotros a nosotros mismos, sabe que necesitamos esos sufrimientos para poder madurar y tomar determinaciones en nuestra vida que nos acerquen más a Él. Recuerde, si usted es un hijo de Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es a quienes conforme a su propósito hemos sido llamados. Así que el sufrimiento no es un tal vez en la vida de un cristiano. El sufrimiento es un hecho en la vida del cristiano. Y a diferencia de la lógica griega, secular, mundana, que intenta evitar el sufrimiento y aunque entienden el sufrimiento a veces como un aprendizaje y de igual manera no lo desean y lo evitan al máximo, el cristiano entiende que el sufrimiento es la forma que Dios permite para ser purificado, para ser transformado, para ser cambiado a la imagen de Cristo. Y esos son conceptos que hay que entender. Macrotumia se encuentra 14 veces en la Biblia. Y su versión o su adaptación, que es macrotumein, 10 veces. Es básicamente la misma palabra. ¿Sí? Y tiene 3 usos. Atención. En esos 2 de los usos se pueden definir cómo es la paciencia bíblica. Miremos cómo se usa la palabra paciencia en la Biblia. En primera instancia, paciencia nos habla o se usa para hablarnos, macrotumía, de constancia. ¿Dónde se usa ahí? Hebreos capítulo 6, verso 13 al 15. Ojo con esto. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Mire lo que dice la Escritura. ¿De quién nos está hablando? De Abraham. Dios le hizo una promesa a Abraham. No pudo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Quién? El Señor. Porque no hay nadie mayor que el Señor. Así que el Señor le hace una promesa. Y se va a demorar mucho tiempo esa promesa. Se va a demorar mucho tiempo. Pero Él alcanzó la promesa. ¿De qué nos está hablando eso en Hebreos? Nos está hablando de la constancia. Él no dejó de creer en el Señor.
Y aunque vamos a ver un momento de debilidad, y más adelante lo voy a especificar, porque va a haber un momento en que él comienza a desesperarse, porque todos los seres humanos somos así, igual él persevera y alcanza a ver la promesa cumplida en su hijo Isaac. ¿Cuál era la promesa? Te voy a dar una descendencia, mira las estrellas, ¿cuántas son? No las puedo contar, va a ser así tu descendencia. Pero pasaron los años y parecía que no pasara nada. El cristiano debe aprender a esperar. Lo mismo pasa con David, es ungido como rey de Israel y van a pasar muchísimas cosas, iba a ser perseguido por Saúl, iban a intentar matarlo, iba a crear un grupo de valientes, iba a hacer una cantidad de cosas, van a pasar más de 25 años desde el momento en el que lo ungen como el rey hasta el momento en el que se corona como rey. ¿Me entiende? La paciencia nos habla de constancia, de intentarlo una y otra vez, de saber esperar en Dios sus promesas, pero no desfallecer. El Señor nos invita a continuar, a seguir, a no dar pasos hacia atrás. Si Él promete algo, lo cumplirá. Ahora, ¿cuándo lo cumplirá? Depende de Él. Depende de Él. No es fácil. Nadie está diciendo que sea fácil. Que tienes una enfermedad y quieres ser sanado y no sabes si te vas a sanar o no, si el Señor te va a sanar o no, no lo sabes. ¿Qué hacemos? Depende del Señor, Él es el sanador, Él es el que te sana. Depende de Él si quiere o no sanarte. ¿Qué haces tú? Esperar su misericordia. Su misericordia puede ser que te sane, su misericordia puede ser que te lleve. Pero sea lo que pase o pase lo que pase, será su misericordia. No depende de ti, depende de Él, de lo que Él quiera hacer contigo. Entonces la palabra macrotsumía nos habla de eso, de constancia. La obra del Espíritu Santo produce en nosotros persistencia y perseverancia. La obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo gobernando nuestra vida, nos hace personas persistentes y perseverantes, es decir, pacientes. El cristiano persevera hasta el fin. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué quiere decir? Que usted va a saber quién es salvo porque el salvo persevera hasta el fin. ¿Y por qué persevera hasta el fin el salvo? Porque eso de perseverar es paciencia y es producto del fruto del Espíritu Santo. Solo quien tiene el Espíritu Santo de Dios perseverará hasta el fin. Si no perseveró hasta el fin es porque no tenía el Espíritu Santo de Dios en él. ¿Me entiende la lógica? El que persevera hasta el fin, ese será salvo. No quiere decir que alguien que fue salvo no persevera hasta el fin. Es todo lo contrario lo que el texto quiere decir. Y cuando lo entendemos a la luz de la paciencia, entendemos entonces que solo aquellos que tienen paciencia serán salvos. Uno ve en las iglesias una cantidad de gente impaciente. Yo no sé si están desesperados por ver arder el mundo o angustiados porque el Señor nada que vuelve. ¿Se ha dado cuenta? Cada 8 días sale un loco nuevo diciendo que ya se va a acabar esto. Hace un mes yo lo saqué en el canal principal de YouTube, si no lo habéis visto vaya y véalo, a un grupo de personas que juraban y rejuraban y comían tierra de que el 26 de septiembre de este año era la segunda venida de Cristo. Y aquí estamos en octubre 23. Y el Señor no vino. Y así toda la historia. Han habido una cantidad de personas desesperadas. ¿No entienden que esto se trata de esperar en Él? De esperar en Él. Hay muchas cosas que no se han cumplido, por lo tanto, creo yo que todavía Él tarda su promesa. Y ya voy a interpretar ese texto. Pero el hecho de que Él no haya vuelto aún es nuestra esperanza. Y nos ayuda a ser pacientes y a esperar en Él, a descansar en Él. El verdadero cristiano persevera, persevera.
intenta, se levanta una y otra vez. Y si cae, vuelve y se levanta. Y si se equivoca, vuelve y lo intenta. Y si da un paso atrás, pues vuelve y sube. Y si se cae, vuelve y trepa. El cristiano no se rinde. El cristiano, como fruto del Espíritu Santo en su vida, vuelve e intenta. Podría hacer esto toda mi vida. ¿Usted se acuerda de los Vengadores? ¿Se acuerda que cuando golpean al Capitán América, él se levanta y siempre dice, podría hacer esto toda la noche? Y sigue. Así es el cristiano. Si te equivocas, ¿qué otra opción tienes? ¿Te vas para el mundo? Tú no eres cristiano, no tienes paciencia, ni contigo mismo, ni con la obra de Dios en tu vida. Y eso quiere decir que tienes una religión solamente, pero no has sido transformado completamente por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te transforma, es que simplemente no te pasa otra opción por la cabeza, aun cuando tú mismo seas el que te equivocas, aun cuando tú mismo peques, no te pasa otra opción. O sea, ¿qué opción tengo? Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿Me equivoqué? ¿Cometí errores? ¿Pequé? Sí. ¿Qué hago ahora? Lo intento otra vez. Vuelvo y lo intento. Vuelvo y lucho. Me levanto e intento una vez más. Eso es importante. Burton definía la paciencia de la siguiente manera. La paciencia es la firmeza en obedecer a Dios a pesar de la presión para que lo neguemos. Mire la definición de Burton. La paciencia es la firmeza en obedecer a Dios a pesar de la presión para que lo neguemos. El diablo, el mundo, la carne nos presionan todos los días para negar la eficacia y la existencia de nuestro Señor, para hacerlo a un lado, para ignorar todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por nosotros. Y la paciencia es que aunque el mundo, la carne y el diablo nos presionen para apartarnos de Él, nosotros seguimos. Por eso el verdadero cristiano siempre sigue. El verdadero cristiano no da un paso atrás. El verdadero cristiano espera en Dios. Tiene su convicción en Dios. No importa cuántos problemas vengan. No importa cuántos argumentos vengan. No importa cuánto te expongan otros puntos de vista. Tú sigues confiando. Esa es la verdadera fe. Hay cosas a veces que yo no entiendo y tengo que admitirlo. Pero espero en el Señor. No salgo corriendo a decir, ya no creo en esto. No salgo allá a llorar, ay, ahora me voy a volver ateo. Ay, ahora me voy a volver romanista. No. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No, yo espero. Espero porque sé en quién he creído. Sé quién me ha llamado aquí. Estoy seguro, aunque no tenga todo el conocimiento del mundo, porque nadie lo tiene. Aun cuando tenga muchas preguntas, espero. Y cuando espero muchas veces, el Señor me trae la respuesta. A veces pasan años para poder responder muchas preguntas. Pero el Señor es bueno. Y después de años, cuando comienzo a analizar, a estudiar, a mirar, aquí está la respuesta. Gracias, Señor. ¿Y qué necesité? Paciencia. Esperar, perseverar, continuar, no rendirme. Porque sé que este es el camino correcto. Él es el camino correcto. Ahora bien, cuando hablamos de perseverar, de la paciencia como perseverancia, no estamos hablando de un esperar pasivo, sino de una constancia en acción. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, verso 1, escuche bien, por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí hay dos cosas que Hebreos nos dice muy interesantes. Nos habla de la paciencia, pero nos dice que qué tenemos que hacer con la paciencia, en medio de la paciencia, correr con paciencia. Mi padre querido, seguramente me esté viendo mi padre en este mismo momento, si está viendo, escriba ahí, amén. Mi padre querido siempre cuenta su anécdota, su maravillosa anécdota.
de cuando intentó ser maratonista. Sí. Y entonces él cuenta que mi tío, el cuñado de él, se llamaba Rubén, que descansa en la paz del Señor. Él lo sacó a correr y lo llevó a una competencia. Y entonces se fueron a la competencia y cuando dieron el pitido de salida, mi papá salió con todo allá y corría, dejó a todos los demás regados. Los dejó botados. Y él siguió como 100 metros planos. Pero al cabo de un tiempo se cansó. Y ya después iba lento. Y los de atrás, que comenzaron lento, comenzaron a acercarse, hasta que lo pasaron y le ganaron. Y él aprendió la diferencia ahí entre una maratón y una carrera de velocidad. La vida es una maratón. La vida no es una carrera de velocidad. Hay que correrla, pero con paciencia. Hay que hacer, hay que actuar, sí, pero con prudencia, con paciencia y con perseverancia, de a poco. No sea usted uno de esos que sube como palmas y caen como cocos. Hay personas así. Suben como palmas y caen como cocos. ¿De qué te sirve comenzar súper bien en la vida si no vas a terminar la carrera? Usted no sabe cuántas personas en este recorrido de la vida cristiana he visto yo que comienzan con tremendo impulso y dicen, wow, va a ser un gran predicador, va a ser un siervo, este es el reemplazo de Marcus Witt. No. Qué persona, qué talento, qué capacidad. Yo hoy veo a muchos de ellos que ya ni cristianos son. Que antes los elogiaban porque cómo predica la palabra este varón. ¡Wow! Tremendo el corazón de pastor que tiene. Y hoy no pastorean a nadie. Porque no entendieron que esto es una carrera de largo aliento. El cristianismo es un maratón. No son los 100 metros planos. El cristianismo se vive en acción. No es un esperar pasivo que venga el Señor. No, yo actúo, pero actúo pacientemente. Actúo, corro, pero con paciencia. Sabiendo que esta carrera es larga. Es larga. La gente que viene al cristianismo en los primeros años se pegan una emocionada y sí, yo conquistaré el mundo para Cristo, sí. Y después se apagan. ¿Qué pasó? No supieron correr la carrera cristiana, la vida cristiana. Tranquilo, ve al paso. No te angusties, no te desesperes si no has cambiado en una u otra cosa. Sigue clamando al Señor, síguelo buscando, ten paciencia, Él hará la obra en tu vida. Hermano, pero es que yo no he podido dejar la pornografía. Hermano, yo sé que tienes que dejarla, sé que estás pecando, pero ten paciencia. ¿O es que piensas que alejándote de la iglesia y apartándote del Señor, ahí sí vas a dejar la pornografía? Pero seré menos hipócrita. Sí, serás un menos hipócrita yéndote al infierno por pornógrafo. No sé si me entiende la lógica del asunto. Tienes que ir corriendo, pero con paciencia. Tampoco se trata de caminar, estamos corriendo. No se trata de no hacer nada, claro, hay que hacer algo. Hay que correr. Saca el televisor de tu habitación, esconde el celular, no te pongas a ver revistas que no tienes que ver. Evita conversaciones que para nada edifican. Sí, pero ten paciencia. Y si vuelvo y caigo, vuelves y lo intentas. Ya me da vergüenza con el Señor tantas veces que le he dicho. ¿Será que el Señor se asombró? ¡Ah! No puede ser. Yo que pensé que Él no volvería a ver pornografía. ¡Ah! No, me has decepcionado, hijo. Sí, así es el Señor. ¿Usted cree que el Señor se sorprende porque usted pecó? ¿Usted cree que el Señor no sabía que usted iba a pecar? Claro que lo sabía. Es el Señor, lo sabe todo. ¿Y entonces no me avergüenzo? ¿Vivo feliz? Claro que te avergüenzas. Pero sigues. Claro que te avergüenzas, pero pides perdón y luchas por apartarte todos los días. Sigues corriendo. No te haces a un lado, no renuncias.
No, porque esta es una carrera de vida o muerte. Eso es la paciencia. Ten paciencia contigo mismo. Ten paciencia con la obra que Dios está haciendo en ti. Y usted me dirá, pero ¿por qué me dice ten paciencia? ¿No es acaso el Espíritu Santo el que pone la paciencia en mi vida? Sí, son las dos cosas. El Espíritu Santo pone la paciencia en tu vida. Y tú debes tener paciencia para buscarlo y buscarlo y buscarlo y buscarlo. Lo buscas y Él obra y obra en tu vida. Y Él hace lo que tiene que hacer. Ahora bien, actuar impacientemente o apresuradamente nos puede traer terribles consecuencias. Y aquí es donde les dije que iba a volver a tomar el ejemplo de Abraham, pero también voy a tomar el ejemplo de Saúl. En Saúl capítulo 1, perdón, 1 Samuel, no Saúl, no existe el libro de Saúl. 1 Samuel capítulo 13, verso 8. Samuel va a tener una guerra, es una batalla bien complicada. Manda a llamar al profeta Saúl, va a tener la guerra, manda a llamar a traer al profeta Samuel, tráiganme a Samuel. Samuel puede ofrecer un sacrificio y si Samuel ofrece el sacrificio y el Señor está con nosotros, ganaremos la guerra. Pero se demora en venir, se demora, no llega. Y este hombre afanado, angustiado, ¿sí?, sin paciencia, ofrece el sacrificio a él. Pero Saúl no era un sacerdote. Saúl no podía ofrecer el sacrificio. Eso era algo que tenía que hacer Samuel. Samuel era el profeta. Y cuando llega, Samuel le dice a Saúl, locamente has hecho. O sea, ¿qué hiciste? ¿Por qué no esperaste? Yo iba a llegar. Por cuanto has hecho esto, el Señor te desechará. Tu reino no será perpetuo. El Señor hace a un lado a Saúl y luego unge a David. ¿Por qué? Por impaciente. Por no esperarse. Pero es que pensaba que no iba a llegar Samuel. Usted haga lo que usted tiene que hacer. Deje que Samuel haga lo que él tiene que hacer. Si llega o no llega, será la voluntad de Dios. Pero él no podía presentar sacrificios. Tenía que hacerlo el profeta. Ejemplo número 2, Abraham. Aunque vimos que Abraham esperó en el Señor y por eso obtuvo la promesa, también vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 16, en el verso, bueno, no 16, verso 18, sino 16 al 18, en esos dos capítulos vemos la historia de un Abraham desesperado y un Abraham que no va a tener mucha paciencia, que digamos, y una Sara, su esposa, que tampoco está tan paciente. Bueno, sí, Dios nos dio una promesa, está bien, sí, Él la va a cumplir, pero ¿qué tal la quiera cumplir con nuestra sierva? ¿Por qué no te allegas a ella, Abraham? Tal vez la descendencia que vas a tener no sea conmigo, sea con ella. Bueno, un momento, Dios les había dicho a ellos, la promesa era también para Sara. Y Abraham ni corto ni perezoso, no, bueno, está bien. Qué buena esposa era esta mujer que lo mandó en manos de otra. No fue capaz de esperar el tiempo de Dios, de esperar la promesa de Dios. Y de esa relación va a surgir Ismael. De Ismael surgen los ismaelitas, de donde surge el pueblo árabe. De Isaac surgen los israelitas, de donde surge el pueblo judío. Y hasta hoy, judíos y árabes, aunque son semitas, son pueblos hermanos, se han odiado toda la historia y se atacan los unos a los otros. Todo por un afán, por no aprender a esperar en Dios, a descansar en las promesas de Dios, a que sea Dios el que obre. No, ellos tenían que hacerlo a su propio estilo, en su propio tiempo, a su propia manera. No se afane porque puede tener terribles consecuencias. No tome decisiones a la ligera. No confíe en su propio criterio, confíe en la voluntad y el tiempo de Dios, porque si no, usted podría estar sufriendo por tomar decisiones apresuradas. No se case apresuradamente. Esa es una de las decisiones más importantes en la vida de una persona.
tómese su tiempo, espere. No lo haga hasta estar seguro que es la voluntad del Señor. ¿Y cómo sé si es la voluntad del Señor? Escucharé una voz del cielo que me dice, ¡oh, hijo mío, cásate! No, eso no pasa así. Primero yo tengo que saber que es la voluntad del Señor por el principio bíblico. ¿Mi relación con esa persona cumple los parámetros bíblicos? ¿Esa persona es de edificación para mí y yo para esa persona? ¿Esa persona es un siervo del Señor y yo también soy un siervo del Señor? ¿Nos respaldamos y tenemos la misma fe? Nadie se une en yugo desigual con los incrédulos. ¿Creemos en Cristo los dos? Ese es el parámetro bíblico, mi hermano querido. Cuando estoy con esa persona, soy una mejor versión de mí, que no es tampoco gran cosa. Pero bueno, por lo menos soy una mejor persona. Me ayuda a ser un mejor cristiano. Cuando estamos juntos, nos ayudamos en nuestra vida devocional, de oración, de comunión con Cristo. Ese es el primer criterio, el parámetro bíblico. Segundo criterio, las circunstancias. Toda la historia, toda la Biblia, Dios está hablando por circunstancias. Las cosas que pasan, que Dios apareja, que no son casualidades, sino que son las cosas que Dios aparejó para que pasara una u otra cosa. Dios les está hablando por medio de las circunstancias. Usted mire cualquier personaje del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y usted encontrará a Dios abriendo puertas, cerrando otras, aparejando todo alrededor para que su plan finalmente se cumpla. Las cosas que nos pasan alrededor, las circunstancias nos hablan. Es que nada se nos aparejó. No conseguimos dinero para casarnos, no conseguí trabajo. Nada está listo. Entonces no se case. Porque las circunstancias le están diciendo que no. Espérese a que las circunstancias sean las correctas. Uy, se emparejó todo. Todo el dinero que no lo tenía lo tuve. Las personas que no querían ahora quieren. Las puertas se abrieron por aquí. No, el Señor está hablando. Cásese entonces. Cásese. ¿Me entiende? Pero si usted toma la decisión aceleradamente, sin paciencia, sin esperar en Dios, puede causar terribles consecuencias para su vida. Y eso solamente por hablarles de un ejemplo, del ejemplo del matrimonio. ¿Qué tal si les hablo del ejemplo de la empresa, de tener una empresa, de montar una empresa, de invertir un dinero? ¿Qué tal si les hablo del ejemplo de las amistades, de comenzar una amistad? ¿Qué tal si les hablo del ejemplo de tener hijos? Cualquier cosa en la vida debe hacerse con paciencia para que esté bien hecha. Debe hacerse con paciencia, mi hermano querido. Salmo 41 dice la palabra: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El esperar en Dios, el tener paciencia en Dios, debe estar pegadito a la oración. No es solo yo espero, pero no digo nada. No, es yo espero y oro. Señor, ¿quieres que me case o no quieres que me case? Muéstrame si quieres que me case o no quieres que me case. Señor, ¿entro en este negocio o no entro en este negocio? ¿Invierto este dinero o no? Señor, apareja las cosas. Señor, háblame por medio de las circunstancias. Señor, háblame por medio de tus siervos. Señor, háblame por medio de tu palabra para poder discernir si debo entrar o no en este negocio. Por eso el salmista dice, pacientemente esperé, pero no solo esperó, sino que estaba clamando al Señor. Por eso el Señor inclinó su oído y le escuchó. Pero si no oras, si tú no oras, no eres paciente, eres un insensato. La oración es también una manera que Dios usa para hablarnos y hacer cumplir su voluntad. Así que tienes que orar, tienes que clamar, tienes que pedirle dirección al Señor. En vez de andarte apresurando y tomando decisiones a la ligera. No tomes decisiones a la ligera, porque la mayor parte de nuestras decisiones no tienen vuelta atrás. Hay muchas cosas que ya no vas a poder volver atrás.
Antes de tomar una decisión, piensa siempre en cuál será el peor posible escenario. ¿Qué podría pasar mal? ¿Qué es lo peor que puede pasar en este escenario? No pienses todo va a salir bien. No, piensa todo va a salir mal. ¿Qué puede salir mal? Y a partir de ahí, esperas. Ay, hermano, pero qué falto de fe. ¿Es que usted no tiene confianza en el Señor de que todo va a salir bien? Un momento. Precisamente porque tengo confianza en el Señor, es que puedo pensar en cuál sería el peor posible escenario. Porque con eso podré esperar hasta que el Señor me la ponga clarita y sepa cuál es la decisión que debo tomar en mi vida. Aprenda a no tomar decisiones sin el Señor. Y el Señor te habla por medio de esas tres cosas que acabo de mencionar. Te habla en primer lugar por medio de la palabra. Te habla en segundo lugar por medio de los siervos, los pastores, los siervos suyos, los ministros del Evangelio. Y no estoy hablando en profecía ni nada de eso, no. El Señor te usa a los siervos de la palabra, en la palabra para que te aconsejen, para que te hablen. Y en tercer lugar, el Señor usa las circunstancias para que te hablen. Hasta que todas esas cosas no estén acordes, es mejor que esperes y no tomes decisiones apresuradas. Constancia, espera, sabiduría. En segundo lugar, esa misma palabra, macrotsumea, se usa para describir la actitud de un cristiano hacia el prójimo. Ejemplo, 1 Timoteo 1:16. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Hermano, pero ahí no aparece la palabra paciencia. ¿Sabe que sí? Sí, ¿dónde? La palabra que ahí dice clemencia es la misma palabra que se usa en Gálatas para hablar de paciencia, pero acá se traduce como clemencia. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su paciencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. El Señor muestra para con nosotros paciencia, clemencia. Ahora mire, macrotumía es lo opuesto a otra palabra griega que se llama megalopsuchia. Son dos palabras opuestas. Crisóstomo define la macrotsumía como el espíritu que podría vengarse si quisiera, pero que finalmente rehúsa hacerlo. La paciencia para Crisóstomo es el espíritu que podría vengarse si quisiera, pero que finalmente rehúsa hacerlo. Desde ahí entonces entendemos el versículo anterior. El Señor pudo haber ejecutado su juicio para con nosotros. Pudo haber destinado destruirnos por completo, pero tuvo paciencia, tuvo clemencia, esperó algo que sabía que iba a pasar, porque Él mismo lo iba a causar. Nuestro arrepentimiento. Pero todo tenía que ser en un orden exacto y en un plan exacto y perfecto que solamente Él tenía. Ahora, en nuestro sentido, si lo trasladamos a los seres humanos, es igual. Tener paciencia no solamente significa esperar, no solamente significa ser constante e insistir en algo. Tener paciencia además significa ser capaz de no ejecutar venganza contra alguien y esperarlo. Aún pudiendo hacerlo, aún teniendo argumentos para hacerlo. Sea paciente en su matrimonio, por ejemplo. Usted me dirá, hermano, pues usted solo pone ejemplos de matrimonios. Sí, la mayoría de mis ejemplos son de matrimonios que hago. Tal vez es una de las cosas que más nos afectan, pero pues usted puede aplicarlo en el matrimonio, puede aplicarlo en el noviazgo, puede aplicarlo en el trabajo, puede aplicarlo en cualquier contexto, es lo mismo. Tenga paciencia. Aunque usted debiera echar, para que no me digan que solo pongo ejemplos de matrimonio,
aunque usted pudiera sacar a ese empleado de una vez, espere, tenga paciencia. Tal vez él cambie. Dele una oportunidad. No ejecute su juicio inmediatamente como alguien inclemente. No, tenga clemencia. La palabra es la misma. Macrotsumía. Tenga clemencia, tenga paciencia. Espere. Dele otra oportunidad a las personas. De siempre segundas y terceras y hasta cuartas oportunidades. Sí. Sí, de oportunidades. A veces por ser tercos y apresurados y creernos que somos, mejor dicho, los que más, no damos sino una oportunidad. Yo doy una oportunidad. Y si me falla en esa oportunidad que le di, ya no cuente conmigo. Váyase. Ya aquí no va a tener más oportunidades. No, esa no es la actitud cristiana. Porque usted también se equivoca. Porque todos nos equivocamos. Y todos necesitamos más de una oportunidad. ¿Se imagina si el Señor nos hubiera dicho a nosotros que solo nos daba una oportunidad? Estaríamos ya condenados, hermano querido. Gracias a Él, a que nos da tantas oportunidades, a que Él se encarga de nosotros, es que aún tenemos esperanza. Porque merecíamos ya haber sido consumidos. Y más adelante voy a hablar un poquito más de eso. Entonces, quien es lleno del Espíritu Santo, tiene paciencia con otros. Macrotsumía no solamente habla de la capacidad de esperar y de perseverar en la espera y de una espera activa, sino también habla de la actitud hacia el otro. De esperar al otro, así como Dios esperó o nos esperó a nosotros. Este es un punto muy importante. 2 Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Está hablando Pablo a Timoteo y le está diciendo que él lo ha seguido. Y dentro de las características por las cuales Pablo nombra que Timoteo lo ha seguido a él, nombra dos muy importantes: longanimidad y paciencia. ¿Y por qué sacó este versículo aquí? Porque aquí se utiliza la palabra macrotsumía, pero no donde usted cree. En este versículo, la palabra paciencia no es macrotsumía. La palabra paciencia es hupomoné. Hupomoné. Macrotsumía, longanimidad, espíritu alargado, como se diría literalmente en ese idioma, es la palabra longanimidad. Ahí está macrotsumía. Pero paciencia es hupomoné. ¿Y eso qué, hermano? Bueno, voy a explicar eso qué. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es dos cosas. Una primera cosa. Tú me has imitado en esperar. Sabes esperar y perseverar. Y dos, tú me has imitado en tu resistencia y aguante. Recuerde que Pablo en el contexto está hablando del ministerio. Aquí está hablando de características que Timoteo tiene por ser ministro del Evangelio. Y es que el ministro tiene que aprender a esperar, a actuar en el momento que Dios quiere que actúe y además a tener resistencia, aguante ante los ataques de los demás, a tenerle paciencia a las demás personas, a los otros. ¿Sabe? Yo he tenido varios casos en Biblia Libre de personas a las cuales tuve que tenerles mucha paciencia. Personas que me atacaban y me decían cosas feas. Y yo seguía escribiéndoles y seguíamos hablando y seguía yo sacando mis videos. Y con el paso del tiempo esas personas me dijeron: hermano, usted al principio me caía muy mal. No aguantaba todo lo que usted predicaba porque era contrario a lo que yo siempre había creído y lo que a mí me habían enseñado. Pero le agradezco su perseverancia porque ahora entiendo. Porque ahora entiendo. Hay personas que estallan ahí mismo, que no tienen resistencia, que no tienen constancia con los demás, que no tienen hupomoné.
y alguien les dice algo contrario a lo que ellos piensan y explotan ahí mismo. Te vas a ir para el infierno, hijo del diablo. Así. Si no le gustó, de malas. Gente que le encanta pelear con todo el mundo. Hay gente que le fascina pelear, que vive de pelea en pelea. Esto ya lo he dicho varias veces porque es una de las cosas que tristemente más he visto yo en Biblia Libre. Y hago esta exhortación a los que participan de nuestros grupos de Biblia Libre. Nosotros no estamos aquí para pelear con la gente. Desafortunadamente, cuando evidenciamos a los falsos maestros, ellos terminan peleando con nosotros, pero nuestro propósito no es armar pelea con ellos, sino decirles las cosas con claridad y en la cara. Por eso saco mi cara, por eso pongo la cara de los que están diciendo las falsas doctrinas. Pero hay gente que estalla ahí mismo. No le tiene paciencia, que esa persona todavía no tiene luz. Todavía no tiene luz, ¿qué hacemos? Téngale paciencia, sígale predicando si lo deja. Trátelo con amor y misericordia, sea clemente, así como Dios fue clemente con usted, porque Dios pudo haberlo consumido, Dios pudo haberlo destruido y no quiso hacerlo, sino que le dio la oportunidad. De la oportunidad a esas personas. Yo oro por esas personas que me atacan y me inventan mentiras y me inventan cuentos. No saben nada de mi vida, pero sí están inventándose allá unas historias, unas películas que se arman en su cabeza, todas absurdas. Tengo paciencia. Algunos se arrepentirán. Y acá estaremos, con los brazos abiertos para recibirlos. Habrá un proceso, pero lo recibimos. Hace poco unos hermanos que estuvieron con nosotros y luego se fueron, volvieron. ¿Y qué les dijimos? Bienvenidos. Sepan que, pues, tristemente por haberse ido, nuestra confianza no es la misma que al principio. Pero bienvenidos. Sepan ganarse nuestra confianza y acá siempre habrá un lugar para ustedes. Bienvenidos. Les tenemos paciencia. A la gente hay que esperarla. No estalle, no explote. Contrólese. Porque muchos podrían haber explotado así con usted y no lo hicieron. Porque Dios mismo tenía razones para estar en contra suya y no lo hizo. Y le tuvo paciencia. Por eso sin la paciencia, sin esa otra palabra, es imposible servir en el ministerio. Sin hupomoné, es imposible servir en el ministerio. Tito 2:2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. En la paciencia. Hay gente que quiere servir en el ministerio y no tiene paciencia. No soporta que alguien opine diferente. No soporta que alguien le diga algo o lo insulte. Dios tiene que trabajar con su paciencia porque si no usted no debe trabajar en el ministerio. No lo haga. En el ministerio lo van a insultar. En el ministerio lo van a tratar mal. Cuando usted predica la palabra del Señor, cuando usted predica lo que Jesús predicó, mi hermano amado, mi hermano querido, pues usted va a tener la consecuencia o la misma consecuencia que Jesús tuvo. Es lógica simple, es un silogismo simple. Si usted predica lo mismo que Jesús predicó, ¿por qué cree que no van a querer crucificarlo? Claro que eso es lo que van a querer hacer. Si predica lo mismo que Jesús predicó. Si quisieran crucificarlo a él, que era mejor hablando que nosotros, que tenía más argumento y hablaba con más autoridad, ¿cómo no van a querer crucificarme a mí? Claro que sí. Por eso, debo tener paciencia. ¿Usted cree que a veces no me da rabia leer algunas cosas que me escriben en los videos, dice que para corregirme y para exhortarme y me mandan para el infierno y una cantidad de cosas? Y a veces no les contesto, no les digo nada. Y los dejo ahí, ni siquiera borro el comentario. Los dejo ahí. ¿Por qué? Porque no me alcanzarían las palabras. Tendría que escribirle un texto larguísimo. No tengo tiempo. Tengo cosas más importantes que hacer. No sé ni siquiera quién es el que me está insultando allá. Lo único que hago es orar por esa persona. Señor, ten misericordia. Y punto. ¿Qué tal yo amargarme por eso? ¿Qué tal no poder dormir porque me insultaron, me dijeron, me hablaron? No.
Y en el ministerio hay que tener así, decimos en Colombia, cuero duro. Cuero duro para soportar los ataques y las difamaciones y las mentiras. Por eso aquí, en Tito 2:2, cuando está dando las características del anciano, vuelve a aparecer la palabra hupomone. Paciencia. Debe tener aguante. Debe aprender a aguantar a los demás. Debe aprender a aguantar los ataques de otros. Debe saber aguantar a otros. Un verdadero ministro aguanta a otros. Segunda de Timoteo 2:3-9. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Bueno, quedémonos en el 3. Tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En el ministerio no es que de pronto yo sufra. No, es que voy a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Los ataques en el ministerio no son una opción, son una consecuencia inevitable del ministerio. Y aquí lo que acabo de decir, si predicas lo que Cristo predicó, tendrás las consecuencias que él tuvo. Pero ser paciente hacia otros es un deber de todo cristiano. Mírelo bien. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Se da cuenta que vuelve a aparecer paciencia? Hay hermanos que hay que tenerles paciencia. Hay hermanos que son tan cansones, tan insoportables. Seamos honestos aquí. Digamos la verdad, las cosas como son. ¿Para qué me pongo a ocultar y a decorar la situación? No, seamos honestos. Hay personas que usted dice, Señor, o te lo llevas o te lo mando, Señor. No. Este hermanito es insoportable, no le gusta nada, todo lo ve feo, todo lo critica. No importa que yo haga, siempre lo va a ver malo. Hay gente así. Porque es gente generalmente envidiosa, que no ha sido transformada por el Espíritu Santo, que Dios no ha hecho la obra en él. Y no importa lo que usted diga, no importa lo que usted haga, no importa cómo usted decida argumentarle, siempre va a estar en contra suya. Y lo más terrible es que no se va de su iglesia, él sigue ahí. No se va de su grupo, sigue ahí. Nosotros cometíamos un error antes, grave, en Biblia Libre, y es que sacábamos a la gente de nuestros grupos cuando ya se volvían muy cansones. Luego hicimos un sistema para aprender hasta dónde una persona debe aguantársele. Y hemos intentado en los últimos meses, tal vez el último año, hacer mucho más tolerantes, tener un rango de tolerancia más amplio, aguantarnos, que digan algunas cosas con las que no estamos de acuerdo, pero aguantarnos y mordernos y esperar, y no es que elimínalo, sácalo, no, esperemos, porque quiero que se conviertan, porque quiero que se arrepientan de sus pecados, porque quiero que vean la luz. Si los saco, les voy a dar el pretexto perfecto. Y ese error que cometimos antes, hoy estamos pagando esas consecuencias. Porque personas que sacamos porque eran, sí, conflictivas, peleoneras, canzonas, ¿sí? Después se van a otros canales de YouTube y a otros espacios a hablar mal de nosotros, ¿sí? Nos llaman y nos dicen malas cosas simplemente porque no opinamos igual que ellos en algunas cosas. Debimos haberles tenido paciencia. Yo mismo debí haber tenido más paciencia, haber dicho, voy a esperarme un poquitico. De pronto el Señor habla al corazón de esta persona. Tengo el caso de uno de los siervos que trabaja con nosotros y está haciendo una obra maravillosa, muy hermosa. Pero al principio, cuando comenzamos a conocerlo, criticaba muchas cosas que no entendía. Y era duro y radical y drástico en cosas que no compartía con nosotros. Pero a él le tuvimos paciencia, esperamos calmadamente. Dios fue transformando su forma de pensar, de ser, de sentir, de actuar. Dios hoy es una persona maravillosa que queremos mucho en el ministerio y que está haciendo cosas bien bonitas. Así que cuando alguien lo desespere, usted respire profundo, cuenta hasta 10. Ore, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Señor, déjame ver tu rostro en él, por favor. Espere, no se precipite, no se lance al ataque, no se lance a destruir al otro porque es malo y perverso. No, espere, tenga paciencia. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Todo hombre, mira, aquí no está hablando de los ministros, está hablando de todo hombre. Obviamente incluye a las mujeres.
todo ser humano, sea sea pronto para oír, o sea, escuche. Intente escuchar el argumento del otro, intente entender el argumento del otro. Tardo para hablar. Controle sus palabras, no hable de una. En la mucha palabra y pecado, tranquilo. Y tardo para airarse. Sí, casi tumbo todo. Sí, a veces uno se aira. A veces uno quisiera, ya hablamos de la paz. Pero debe ser tardo. Espérese. Hay momentos en el ministerio y en la vida en que usted necesita decirle a las personas cuántos pares son 3 moscas. Sí. Hay momentos en que usted necesita decirle a las personas, ve, usted se está equivocando, esto es así, así, así. Yo te voy a decir una cosa. Y usted le dice. Pero que eso sea después de mucho intentar. De usted intentar muchas otras opciones. Un verdadero cristiano tiene paciencia y es tardo para la ira. ¿Se da cuenta cómo aquí hay una conexión entre las virtudes del fruto del Espíritu que vimos antes? Entre la paz, entre el gozo, el amor. Todo va siendo conectado una cosa con otra. De una manera asombrosa. Asombrosa. Porque no entenderíamos completamente este concepto de paciencia si no hubiéramos entendido anterior el de paz, el de gozo y el de amor. Hay cosas que he hablado que se han relacionado en las tres. Y ahora al venir a paciencia podemos entenderlo mejor. Por eso es que el verso anterior decía que debemos tenernos paciencia, soportarnos los unos a los otros con paciencia en amor. En amor. Salmo 103:8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y es que lo que Santiago nos está pidiendo es seguir el ejemplo del Señor. El Señor que es tardo para la ira, lento para la ira. Es lo único en lo que el Señor es lento. Porque si Él no fuese lento para la ira, usted y yo ya habíamos sido consumidos y vamos a verlo. ¿De qué debemos ser pacientes? Debemos ser pacientes entonces, para ir resumiendo, de sufrir malos tratos. Tenga paciencia de sus malos tratos. Debe ser paciente, mi amigo y mi hermano querido, en no responder a las provocaciones. Porque hay mucha gente que quiere provocarnos y quiere decirnos y quiere insultarnos y usa la pasivo-agresividad para que nosotros caigamos en la trampa. No sea tan apresurado, espere. Hay gente que está en días allá y ahí mismo reacciona y ahí mismo insulta y ahí mismo ofende. Tranquilo, espérese. Como dice mi esposa, está en 10, lo necesito en 4. Tranquilo. Entonces, respondiendo a la provocación, soportando los defectos de los demás. Entienda que los demás tienen defectos. Tenga paciencia con eso. Ay, no, es que ya no soporto a mi marido porque siempre deja ¿cómo se llama? El asiento del baño subido. No baja eso, no soporto más. No es tan grave, o sea, tranquila. Todos tenemos defectos. Él tendrá que soportarle unos a usted, usted tendrá que soportarle unos a él. Y sigo con ejemplos de matrimonios. Pero todos tenemos defectos. Todos tenemos defectos. Y usted tiene que aprender a ser tolerante con los defectos de los demás. Porque a usted también hay que tolerarle defectos, ¿o no? El problema es que nosotros a nosotros mismos nos vemos como si fuéramos perfectos. Ah, yo, hermano, es que yo sí no, yo eso no lo hago. Mentira. Si quisieran sacarle en cara todos sus defectos, perfectamente podrían hacerlo. Tenemos que aprender, mis hermanos queridos, a ser tolerantes con el otro. A entender que hay personas diferentes. Hay personas a veces aquí mismo, en el chat de la prédica. Yo lo he visto. Porque sí, yo leo los chats, no piensen que no. Que hacen comentarios fuera de lugar. Fuera de lugar. Y uno dice, ¿esta persona qué está pensando? O sea, ¿eso qué tiene que ver con lo que está hablándose en la prédica? ¿Para qué dice eso?
sea, ¿qué le está pasando por la mente a esta persona? Pero uno ve otros que puede que tengan la razón, pero lo que no tienen es paciencia. Y ahí mismo saltan a atacarlo, a darle con todo. Tranquilo. Sopórtelo. Sí, los chistes son malos y bobos. Déjelo. Sí, no tiene mucho que ver con lo que está diciendo en la prédica, pues no le ponga atención y páselo. Hay cosas que simplemente hay que ignorarlas. Y ya. Y ya. No todo el mundo tiene la misma capacidad de entender los tiempos y los espacios. Hay que orarle al Señor para que les dé esa capacidad. Pero no todo el mundo tiene esa capacidad de entender cuándo puedo hacer un chiste, qué chiste es prudente, qué chiste no lo es, o cuándo puedo hablar de este tema y cuándo no, o cuándo sueno agresivo, o cuándo sueno pedante con ciertos comentarios. Hay gente que no sabe distinguir eso. Seamos pacientes con ellos. Soportemos los defectos de los demás. ¿Y en qué debemos ser pacientes? Esperar en Dios, esperar en Él y perseverando en la adversidad. Finalmente, ¿cómo genero paciencia? Santiago capítulo 1, verso 3 al 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué genera paciencia? La prueba. Eso es lo que dice. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nuestra fe debe ser probada, como el oro debe ser probado para saber si es puro. Y en esa prueba, en esa dificultad, se va a generar paciencia. Por eso las personas de mayor edad son más pacientes que los jóvenes. Porque ya vivieron, ya fueron probados, ya pasaron tantas cosas que lo que pasa ahora, yo no sé si lo ha notado, yo lo he notado en mis padres, sobre todo en mi padre. Él nunca ha sido impaciente realmente. No, mi mamá ha sido más impaciente que mi papá. Pero cuando yo era pequeño, sentía que se impacientaba un poco conmigo. Seguramente yo era cansón. No lo sé, no lo recuerdo muy bien. Pero sí recuerdo algunos juetazos duros que me dio. Y ahora lo veo con los nietos. Y pueden parársele en la cabeza, hermano, y no les dicen nada. O sea, les tiene una paciencia. Ya están más grandecitos y ya, bueno, no hacen eso, pero desde que eran chiquiticos podían hacer lo que quisieran y él básicamente los dejaba. Entienda lo que es un niño. Y uno dice, ¿de cuándo acá es tan paciente? ¿Qué lo hizo ser tan paciente? Las pruebas, las dificultades de la vida, los errores del pasado. Por eso dicen sabiamente que uno aprende a ser hijo cuando es padre y aprende a ser padre cuando es abuelo. Cuando uno es padre, entiende a sus padres y por eso uno es un mejor hijo. Y cuando uno es abuelo, entiende a sus hijos y por eso es un mejor padre. Curiosidades de la vida. Así se genera la paciencia, mi hermano querido. Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué pasa en las tribulaciones? Nos gloriamos. Sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Nuevamente, cuando usted le dice al Señor, Señor, dame paciencia, el Señor dice, muy bien, con mucho gusto le voy a mandar pruebas. Porque las pruebas le producen paciencia. Pero generalmente cuando uno dice, Señor, dame paciencia, es porque está pasando por pruebas. Así que ahí está generando paciencia. Muchas de las pruebas tienen como único objetivo que usted sea una persona más paciente, que usted entienda más al otro, que usted sepa ponerse en los zapatos y en el lugar de otros, que usted aprenda a soportar, a esperar, que usted aprenda a correr la carrera de la vida. Y sé, la paciencia se usa en la Biblia para describir la actitud de Dios hacia el hombre.
Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O ignoráis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Ahí usa dos palabras, pero ahí la palabra paciencia es anojé, dominar, tolerar. El Señor ha sido tolerante con nosotros. Ha esperado que nosotros nos arrepintamos. El Señor es el ejemplo número 1 de paciencia, porque el Señor debió haber acabado con nosotros hace rato. Pero Él ha tolerado el pecado no en el sentido de que lo acepte, porque la tolerancia en la Biblia no es aceptar. La tolerancia en la Biblia es tener un nivel de soportar los errores del otro hasta que el otro se dé cuenta que se está equivocando. En ese sentido, el Señor ha sido tolerante para con nosotros. Él debió acabarnos. Él debió destruirnos. Me faltaron unos textos que quería analizar, pero ya no me queda tiempo. Solo quiero que usted reflexione sobre esto. Y le dé gracias al Señor porque ha sido maravilloso para con usted y para conmigo. Porque ha sido paciente. Porque aún después de haberlo conocido, y tú lo sabes bien, pecaste. Aún después de haber conocido la palabra, te equivocaste. Aún después de haber tenido una relación con Cristo, volviste a tus malos caminos y a tus malos pasos. Y aún así Él no te ha destruido. Sigues vivo. Aún hay esperanza. Mientras sigues vivo, tienes la esperanza de ser salvo. Aún te está dando una oportunidad. Nuevamente, te está dando una oportunidad. ¿Cómo no darle gracias al Señor? ¿Cómo no exaltar su maravilloso y poderoso nombre? ¿Cómo no glorificarle? ¿Cómo no exaltarle con todo el corazón? Si es que debió habernos destruido hace tiempo. Pero nos ha tenido paciencia, esperando que nosotros los escogidos, procedamos al arrepentimiento, esperándonos a nosotros. Si eso no es algo por lo cual darle gracias a Dios, entonces no sé qué sea. Si usted entiende entonces, en esta mañana, lo que es la verdadera paciencia. Uno, la paciencia como la capacidad de esperar en Dios, de soportar las luchas, las dificultades y las luchas, como la capacidad de esperar activamente. Dos, entender la paciencia como el soportar al otro, las diferencias con el otro, tolerar incluso los pecados de otros solamente por amor, para que Él se arrepiente y venga a los pies de Cristo. Y tres, entender la paciencia como el acto de Dios hacia nosotros, que debiendo ya ser consumidos, Él nos ha dado la oportunidad de seguir vivos para que nos arrepintamos. Si no ha entendido eso hoy, mi hermano, pues perdí el tiempo. Pero si usted lo entendió hoy, si usted lo comprende, acompáñeme por favor en esta oración y démosle gracias al Señor. Señor, te doy muchas gracias por este estudio que hemos tenido en el día de hoy sobre la paciencia. Ayúdanos a ser pacientes. Los que de verdad amamos somos pacientes. Ayúdanos a esperar en ti. Ayúdanos a ser pacientes y aguantar las tribulaciones, las luchas, los golpes de la vida. Pero a continuar, a pararnos, seguir una y otra y otra y otra vez y no rendirnos. Ayúdanos a ser pacientes con aquellos que son diferentes a nosotros, aquellos que actúan como nosotros no quisiéramos actuar. Ayúdanos a ser pacientes con aquellos, Señor, que tienen formas de ser diferentes a las nuestras. A veces nos es tan duro, a veces nos es tan difícil, a veces quisiéramos no soportarlos más, pero si tú nos has soportado a nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a soportarles a ellos? Y ayúdanos, Señor, a ser pacientes con aquellos que disentimos, con aquellos con los que tenemos puntos de vista diferentes. Todo esto porque tú has sido paciente con nosotros. Gracias por tu paciencia. Gracias porque debiendo habernos consumido ya no lo has hecho. Gracias.
porque aún estamos aquí. Y si no has regresado, es porque aún hay oportunidad para aquellos que no te han conocido. Por eso te doy gracias. Claro que anhelo que regreses. Claro que deseo de corazón que regreses. Pero también deseo de corazón predicarle a aquellos que no te conocen. Porque no quiero que pasen una eternidad sin ti. Porque anhelo que tu Espíritu haga la obra en sus corazones. Gracias porque mientras aún estemos aquí y ellos con vida, hay esperanza para ellos. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos, por haberme acompañado en esta prédica del día de hoy sobre la paciencia. No se le olvide que hoy al mediodía tenemos en nuestro canal principal Biblia Libre el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano. Acuérdense que tenemos video martes, viernes, esta semana jueves y también el domingo. Comparta todos estos videos por todas sus redes sociales. Únase a nuestro canal. Hágase patrocinador. Hágase patrocinador en Patreons. Si usted está en Estados Unidos puede apoyarnos también si quiere. ¿Cómo no? Puede apoyarnos por Cash App. Dios los bendiga a todos. Gracias por haber estado con nosotros. Y sigan aquí en Biblia Libre Prédicas. Tranquilo, tenga paciencia. Ya voy a romper el... No se preocupe. No se afane. Tenga paciencia, ya voy a cerrar la transmisión.